La familia capibara. Un nuevo comienzo. Una historia de amor y cambios positivos. La vida de Toby y Nina. En una gran laguna rodeada de árboles altos y frondosos, vivía una familia de capibaras muy especial. Toby era un capibarita de 7 años, con un pelaje marrón claro y una gran imaginación. Le encantaba construir cosas con palitos y hojas y pasaba horas explorando la orilla del río. A veces, cuando no entendía algo, en lugar de preguntar, se quedaba callado y lo pensaba mucho. Su hermana Nina, de 10 años, era diferente. Ella era más tranquila y observadora. Tenía el pelaje un poco más oscuro y una mirada curiosa. Le encantaba leer y muchas veces se creía la hermana mayor responsable, aunque en el fondo también necesitaba apoyo cuando las cosas cambiaban demasiado rápido. Toby y Nina vivían con su mamá, Marina, una capibara amorosa que siempre tenía palabras amables para ellos. Hasta hace poco, su papá, Bruno, también vivía con ellos, pero algo había cambiado en su hogar. Ahora, mamá y papá vivían en casas diferentes. Y aunque Toby y Nina sabían que los dos los amaban, no entendían muy bien por qué todo tenía que ser distinto. Una mañana diferente. Toby y Nina despertaron en su nueva casa. Se veía muy parecida a la de antes. El sol brillaba sobre la laguna, el agua reflejaba el cielo azul y los árboles se mecían suavemente con el viento. Pero algo era diferente. Toby miró alrededor y notó que la hamaca de papá ya no estaba colgada entre los árboles. Se levantó y caminó hasta la mesa donde mamá había preparado el desayuno. Se sentó en silencio, removiendo su comida con la pata. Nina tampoco decía mucho. Mamá capibara notó la tristeza en sus caritas. Sé que todo esto es nuevo para ustedes, dijo con una sonrisa amorosa. pero quiero que sepan algo muy importante. Aunque papá y yo ya no vivamos juntos, los amamos igual que siempre. Nina suspiró y frunció el ceño. Pero no es lo mismo, mamá. Antes jugábamos todos juntos, ahora es raro. Toby bajó la mirada. Mamá capibara los abrazó con ternura. Lo sé, mis amores. A veces los cambios pueden dar miedo, pero también pueden traer cosas bonitas. Ahora tendrán 2 casas, 2 lugares donde sentirse queridos y lo más importante, seguimos siendo una familia. Toby pensó por un momento y preguntó. Pero, ¿por qué tú y papá ya no viven juntos? Mamá respiró profundo y contestó con calma. A veces, los adultos deciden que es mejor ser amigos en lugar de vivir en la misma casa. Papá y yo seguimos queriéndolos mucho, pero ahora seremos una familia de una manera diferente. Toby no estaba muy seguro de que le gustara la idea. En la escuela. Preguntas sin respuesta. Esa tarde, en la escuela del bosque, la maestra señorita Coco, un amable tucán de plumas brillantes, notó que Toby estaba distraído. ¿Todo bien, Toby? Preguntó con suavidad. Toby asintió, pero no dijo nada. Su mejor amigo Beto, un coatí juguetón y siempre curioso, se acercó. ¿Por qué estás tan serio, Toby? Toby dudó, pero al final dijo en voz baja. Mis papás ya no viven juntos. Beto abrió mucho los ojos. Oh, ¿eso significa que ya no verás a tu papá? Toby sintió un nudo en la panza. ¿Era así? La señorita Coco escuchó la conversación y se acercó. Toby, ¿sabes qué? Muchos animalitos del bosque tienen familias diferentes. Algunas tienen una mamá y un papá en casas distintas. Otras tienen solo un papá o solo una mamá. Pero en todas, lo más importante es el amor. Beto levantó una patita. Mi primo vive con su mamá en un árbol y su papá en otro árbol lejos. Pero él dice que le gusta porque tiene 2 casas con cosas diferentes. Toby miró a su amigo con sorpresa.
¿No se siente raro? Beto se encogió de hombros. Al principio sí, pero ahora le gusta porque tiene 2 camas y 2 cenas ricas. Toby sonrió un poquito. Tal vez no era tan... Un día con papá. Más tarde, cuando fueron a ver a papá Capibara, él los estaba esperando en la orilla del río con una gran sonrisa. Mis exploradores favoritos. Dijo, revolviendo el pelaje de Toby con la pata. ¿Listos para una aventura? Subieron a una balsa hecha de troncos y navegaron por el río. Papá, Dijo Toby de repente. ¿por qué ya no vives con nosotros? Papá suspiró y miró el agua por un momento. Esa es una gran pregunta, hijo. Dijo con voz amable. Mamá y yo tomamos una decisión porque queremos que todos estemos felices. A veces, 2 capibaras se quieren mucho, pero necesitan vivir en lugares diferentes para estar bien. Toby frunció el ceño. Pero, ¿sigues siendo nuestro papá? Papá Capibara soltó una gran carcajada y lo abrazó. Siempre. Nada puede cambiar eso. Aunque vivamos en 2 casas diferentes, mi amor por ustedes es el mismo. Aprendiendo a ver lo bueno. Esa noche, cuando regresaron con mamá Capibara, la abuela Lily los esperaba con un cuento. Los cambios pueden dar miedo, Dijo la abuela con su voz dulce. pero los cambios también nos enseñan cosas nuevas. Nina asintió. Papá dijo que ahora tenemos 2 casas, pero seguimos siendo una familia. Toby levantó la pata. Y mamá dijo que nos siguen queriendo igual. Abuela Lily sonrió. Así es. Y también tienen un amigo que los escucha, una maestra que los entiende y una familia que los apoya. Toby abrazó a su mamá y luego a su abuela. Entonces, ¿sigue siendo nuestra familia? Pero de otra forma. Mamá Capibara acarició su cabecita. Exacto, mi amor. Y con el tiempo verás que todo estará bien. Toby sonrió por primera vez en todo el día. Tal vez las cosas habían cambiado, pero una cosa era segura. El amor de su familia siempre estaría con él. Y así, la familia Capibara descubrió que aunque algunas cosas cambian, el amor de mamá y papá siempre sigue igual. Con un poquito de paciencia, apoyo y mucho cariño, lograron adaptarse a su nueva vida, demostrando que una familia sigue siendo una familia, aunque viva en 2 casas diferentes. Espero que hayan disfrutado esta historia y que les ayude a ver los cambios como nuevas oportunidades para crecer y ser felices. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta y suscribirse para más cuentos maravillosos en Nanis Cuentos. Nos vemos pronto con una nueva aventura.